Bienvenidos a Vida y Negocios con Susi Mejía, el espacio donde conectamos las claves del éxito empresarial con el propósito y bienestar personal. Aquí exploramos diferentes temas para inspirarte a crecer y transformar tu mundo. Prepárate para conversaciones que marcarán la diferencia en tu vida y en tus negocios. Comencemos. Bienvenidos una vez más al podcast Vida y Negocios. Como consultor empresarial y coach de negocios, he tenido la oportunidad de estar cerca de múltiples compañías y he visto tres aspectos de los cuales hay retos, situaciones de incertidumbre y que hoy quiero mostrarles a ustedes. Número uno es cómo hago para generar mayor compromiso de mis colaboradores. Número dos, la gestión del liderazgo, cómo gestiono equipos multigeneracionales y al mismo tiempo soy ese líder que inspira, que entrega resultados. Y número tres, cómo hago para que la ética en los negocios sea un tema importante dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestra organización frente a los retos que el país enfrenta. Y para eso hoy tengo un invitado de lujo, un invitado muy especial que ya lo he tenido en este lugar, ya lo he tenido en este espacio. Gonzalo Chamorro, bienvenido, qué bueno tenerte de nuevo. Mi querida Susi, qué bueno compartir contigo, por supuesto, nuevamente con toda tu audiencia de este podcast, que para mí es un espacio indudablemente de suma importancia, así que aproveche de todo lo que Susi, como sus invitados, expresan por medio de esta plataforma. Gracias, Gonzalo. Quiero contarles que Gonzalo es amigo de la familia, soy amiga de su familia y ha sido un honor compartir con ellos, con él y poder compartir a lo largo de los años. Y también has contribuido a proyectos personales y proyectos que hemos tenido con otros colegas. Gonzalo es chileno, a mí me gusta decir, es de Chile. Chile. Es de Chile. Felizmente casado y padre de 2 hijos, es profesor de teología, historia y filosofía, posee una licenciatura y una maestría en teología, además tiene un doctorado en historia por la Universidad Francisco Marroquín. Quiero contarles que Gonzalo es escritor, es investigador y participa en diferentes tanques de pensamiento a lo largo de Latinoamérica. Así que, bienvenido Gonzalo, es un honor tenerte. Bueno, muchas gracias. Y cuando hablamos de tanque, no vaya a creer que soy militar, ¿verdad? De un Estamos tanque hablando de centros de de investigación. centros de investigación. Y es que deriva la palabra think tanks, ¿verdad? Me parece que se entiende muy bien en esos ambientes, Sí. pero aquí no mucho. Bueno, Muchas gracias por la invitación. gracias por estar aquí, Gonzalo. Y es un tema que percibo y he estado observando que no se habla tanto. Em, Aunque hay grandes iniciativas de compliance, de responsabilidad social empresarial, es un tema que creo que estamos carentes en nuestra sociedad y un tema que hoy vamos a compartir en estos minutos y les invitamos a que puedan quedarse hasta el final porque vamos a darles algunos principios importantes, algunos pasos que ustedes pueden dar en sus organizaciones. Desde tu perspectiva, Gonzalo, ¿cuáles son los principales valores que deberían de conducir la ética empresarial en nuestros emprendimientos o en la organización que ya tenemos en desarrollo? Bueno, cuando hablamos de ética, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es ética. Es la ciencia de la moral, la ciencia que se encarga de estudiar la costumbre y las acciones de los seres humanos relacionados en sociedad, en etnia o en una determinada cultura. Por cierto, Gonzalo, la pregunta que me hacen cuando hablamos de valores en las organizaciones es, yo necesito una persona ética con valores. Fíjate, pues, la connotación, creo que hoy podemos dar esa diferencia. Sí, claro, claro. Y obviamente una persona con valores es una persona que tiene ciertos elementos que los distinguen
en relaciones interpersonales para hacer lo correcto. Es al final del día en un lenguaje muy sencillo, es poder entender qué es lo correcto de lo incorrecto, qué es lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, para tomar determinaciones en la vida y tener un patrón de comportamiento sobre esa realidad. Y la ética se encarga principalmente de definir eso. Algunos lo relacionan, por supuesto, con el campo religioso, otros con el campo de la filosofía, otro con el campo de la jurisprudencia o el derecho, y ahora particularmente la importancia de tener buenos valores, buenas virtudes que nos definan en el campo de los negocios como seres que estamos desarrollando una empresa que tiene normas que implican el florecimiento no solo del producto y el consumo del producto, sino de las relaciones entre los trabajadores. Entonces, pensando un poco en relación a los principales valores que han impactado no solo nuestra cultura, sino la cultura organizacional o de negocio, la vida de negocios, Y que nos ayudan a conducir negocios de mejor. efectivamente, es irnos a la historia, porque cuando hablamos del año 800 antes de Cristo y comienzan a surgir los éticos, que eran los encargados de analizar las principales virtudes, nosotros tenemos que hablar de los principales ideales que han definido las sociedades. El primero de ellos era la cultura griega. Con lo que voy a decir, no quiere decir que todo lo practicaron, Claro. ¿ok? Pero era el alto ideal. Está escrito. Exactamente. Los griegos procuraban la arete. ¿Qué es la arete? Es culto a la excelencia. Entonces, un buen griego que vivía dentro de la ciudad-estado debería constantemente procurar la virtud de la arete, culto a la excelencia. Es decir, todo lo que tú hagas en la vida familiar, en la vida empresarial, en la vida civil social, tiene que ser con excelencia. Como diría el principio de calidad, bien hecho desde la primera vez. Así es. Entonces, si te das cuenta, ahí vas haciendo la conexión. Yo te expongo el marco histórico, tú expones el marco actual. Entonces, se espera que todo hombre y una mujer que va a emprender, que va a analizar la importancia de la vida y los negocios, sepa que tiene que conducirse con altos estándares. Es el lenguaje que se ocupa Que hoy. es una premisa sumamente importante a considerar cuando tengo un negocio, la responsabilidad de tener un negocio. Y en la antigüedad se llamaba altas virtudes. Entonces el griego le inspiraba a usted, como nos inspira a nosotros, a que todo lo que hacemos, desarrollamos, producimos, creamos, tiene que ser con excelencia. Porque el acabose de un negocio o de un emprendimiento es la mediocridad. Así. Un griego mediocre era una persona apátrida, que no se sometía al establecimiento de ciertas leyes que le permitían poder ser un buen ciudadano. Entonces, si uno quería el éxito en la vida como persona individual, como persona o ser social, viviendo dentro del contexto de las leyes de la normativa de la ciudad-estado, debería procurar la arete. Segundo, en el mundo romano, la principal virtud que se destacaba en la antigüedad clásica era la virtud de la gravita. ¿Y qué es la gravita? Es no echarse hacia atrás en la guerra. ¿Y qué promovía? Es no ser temeroso, no ser timorato, enfrentar los problemas y pararse al frente. Entonces, un soldado romano... Pero la valentía. Exactamente. Al final del día, la valentía. La gallardía. La gallardía. Y vaya si no necesitas eso en los negocios. Vaya si no. Entonces, un romano, un soldado romano, un buen soldado romano, en contexto de la guerra, se paraba al frente y ahí uno definía su alta virtud. Los que retrocedían por miedo, entonces no tenían la virtud de la gravita. Y no es que los que avanzaban no tuviesen miedo, es que atravesaban. Y te voy a decir que algunos atravesaban y morían en el intento, pero eran reconocidos por ser personas que permeaba la gravita. ¿Ve? Entonces, hasta ahora, dos grandes virtudes de la antigüedad que se relacionan con el mundo de los negocios. En primer lugar, culto a la excelencia. Todo lo que hacemos debe ser con excelencia. Están los detalles más ínfimos del concepto del negocio o del modelo de negocio, debe prevalecer la excelencia. En segundo lugar, no ser timoratos. Y de hecho, muchos soldados cayeron, o muchas personas dentro del contexto del desarrollo de la civilización grecolatina cayeron. Pero alguien que practica la virtud de la gravita se vuelve a parar y vuelve a empezar porque no le tiene miedo a la circunstancia de la vida. Excelencia, valentía. Tercero, las tribus germánicas o la cultura germánica en el contexto de las tribus bárbaras después de la decadencia del Imperio Romano en el año 486
pues ellos destacaron una tercer virtud. ¿Cómo se define un buen germano? Con la virtud de la Treue. Treue se escribe, Treue. No sé pronunciar mucho el alemán, pero algo por ahí. ¿Y sabe lo que significa? Significa lealtad. Wow. Y particularmente lealtad al jefe dentro del contexto de las tribus bárbaras. Pero entonces, ¿cómo se definía la cosmovisión germánica o las tribus nórdicas sobre la importancia de la base de la lealtad? Entonces, si te fijas, Susi, nada nuevo bajo el sol dentro de la cultura ética de los negocios. Si bien es cierto, esto comienza a desarrollarse a partir de los años 70 con mucha fuerza del siglo Y pasado. hablamos hoy de la búsqueda de lealtad de los colaboradores, pero ¿y qué sucede con la búsqueda de la lealtad hacia el cliente, Así es. hacia los inversionistas, ¿verdad? Sí. Hacia la comunidad? Y eso es lo que te voy a decir. Si bien es cierto, estamos hablando de esta cultura empresarial cuyas obras a partir de los años 70 son riquísimas. Hay mucho material respecto a la ética de los negocios. No es menos cierto que no estamos descubriendo el agua azucarada. Nada nuevo bajo el sol. Estamos recapitulando el devenir de la historia, del pensamiento, de las ideas, de la moral, de la espiritualidad, de la mística, aplicada a la ética en las relaciones interpersonales, en el intercambio de bienes y servicios y en lo que nos permite buscar la justa medida de las cosas. Culto a la excelencia, valentía y lealtad son tres distintivos que hasta ahora he mencionado que son importantes a la hora de poder entender la vida planetaria en sus culturas. Y puedo Cuarto, imaginar que esos principios llevados al desarrollo de una cultura organizacional harían la diferencia dentro de su organización, dentro de nuestras organizaciones. Sí, vaya si no. Grecia, Roma, el mundo germánico, pero el mundo asiático, particularmente expresado en la cultura japonesa. Hay una palabra que es esencial que define la virtud del japonés y es el honor, que está expresada en el código Bushido o en las culturas o en la literatura antigua como la literatura sapiencial de Hammurabi o en la literatura semita de los libros de sapiencia como los proverbios. Entonces, insisto, excelencia, valentía, lealtad y honor han sido 4 elementos y pilares que han definido la civilización de Occidente, pero que también, como tú muy bien lo has dicho, han sido distintivos de la ética en los negocios. Quinto. O debería ser. Quinto. Y aquí nos conectamos con la tradición judía. Los judíos apelaban a la importancia de la justicia como la máxima virtud a definir. Y vaya si no dentro de los ambientes empresariales la importancia del buen trato. Así es. De no quitarle lo que otro merece producto de su esfuerzo, de darle al cliente... De no retener. Exactamente, no retener, o darle al cliente un producto que realmente cumple los altos estándares para que sea un producto de calidad, está marcado por la justicia. Y sexto, el amor de la expresión cristiana. Todo lo que hacemos y todo lo que somos debería tener ese distintivo de la alta virtud del amor. Y que hoy hablamos con términos acerca de empatía y te digo, es un tema que también se ha promovido mucho en las culturas organizacionales, esa empatía no solo cognitiva, sino emocional, de líder a su colaborador, pero creo que nos hemos olvidado de un principio esencial que es el amor. Sí. Y no estoy hablando de ese amorero, sino de ese amor que permite tener todos estos otros principios que tú nos has mostrado hoy. Es el amor filial. Así es. O el amor ágape, el amor a un ser trascendente, y el amor filial es el amor hacia implica el prójimo, respeto también. Indudablemente. Y séptimo, el último elemento que ya nos situamos en la época del Renacimiento y en la época de los inicios de los albores de la modernidad y de la revolución científica, la comienzan a desarrollar casualmente hombres y mujeres ilustrados que dicen que una virtud que sustenta el desarrollo de una civilización es la palabrita responsabilidad. Entonces, te recapitulo y te doy la palabra. Grecia, los altos estándares o distintivos de la civilización es excelencia. Roma, arete. Roma, el término gravita, significa valentía. El mundo germánico,
el término es troye y significa lealtad. Inicialmente lealtad al jefe, pero posteriormente lealtad en sociedad. En sociedad. ¿Ok? ¿Qué vamos? El tercero. Cuarto, el honor de la cultura asiática expresada en la literatura de sapiencia. Entre ellos, el código Bushido, la literatura Hammurabi o la literatura semita proverbial. ¿Cuál vamos? ¿Cuarto o quinto? Quinto, la ética en la tradición judía, como un alto distintivo también en lo que somos y hacemos hacia los demás. Sexto, el amor, que es la virtud máxima del cristianismo. Y séptimo, la revolución de las ideas, el renacimiento de las ideas, marcada por la virtud de la responsabilidad. Llevado a ese promover de cultura, de valores, yo creo que aquí tenemos insumos suficientes para desarrollar Cada uno se podcast. Es un programa, sí, de un podcast, pero pensaba también un programa de desarrollo dentro de la organización con cada uno de estos valores que al final pueden hacer un... Casualmente, porque cada uno de estos, principalmente en unos cuantos minutos, hemos definido la historia de la civilización, los saltos ideales. Sí. Ahora, la práctica, la no práctica de estas virtudes, que ha producido es guerra, es muerte, robo, egoísmo, robo, decadencia, poder mal utilizado. Entonces, al final del día, como diría Alexander Rustov, todo es ética. Todo es ética, y aplicado a la ética de los negocios particularmente, esto nos permite entonces no solo pensar en el producto final, sino en entender el fundamento y el proceso. Porque si el fundamento para poder construir una empresa o un modelo de negocio no tiene ética, no persigue una virtud, entonces nos vamos a caer como se han caído las grandes civilizaciones. Si el proceso para ir construyendo esto que ya tiene un fundamento carece de ética, como dicen aquí en Guatemala, nos vamos a dar un costalazo. ¿Sí? Costalazo, pencazo, guamazo, cualquier adjetivo que usted quiera. Y por lo tanto, no vamos a poder llegar al fin. Gonzalo, me hace recordar el libro que tú me obsequiaste en la época de la pandemia, que aquí lo tengo, lo quiero mostrar. Se llama Diálogos en tiempos de crisis. Creo que lo traigo a colación en este momento porque tú aquí hablas del impacto y de alguna manera decíamos que en la pandemia solo se evidenció lo que ya estaba o lo que ya se vivía en las organizaciones o en las familias. Claro. Y cuando hablamos de la ética y en tiempos de crisis, que no es el tema de hoy, pero creo que podemos asociarlo y me recuerda este libro que les muestro acá. Vamos a dejar el contacto de Gonzalo si alguno de ustedes quisiera más adelante poder acceder a estas lecturas que hemos estado mencionando también en un podcast que tuvimos la oportunidad de grabar previamente. Y tú aquí nos hablas acerca de esas ganancias y esas pérdidas que se tuvieron o que de alguna manera se siguen teniendo a raíz de. Y si pudiéramos asociar esta parte de la ética en los negocios con este libro que tú escribiste, a mí me gustaría que nos pudieras compartir un poco y relacionar por qué escribiste este libro y cómo se relaciona con esa ética. Bueno, la ética en los negocios, particularmente, como ya hemos mencionado, las grandes virtudes de cómo se debería construir una correcta sociedad, también tenemos que mencionar, como tú lo decías hace un momento, las consecuencias de los antivalores, las consecuencias de no tener virtudes que te definen como ser humano. Y especialmente en tiempos de crisis. Y especialmente en tiempos de crisis, porque podemos tener crisis provocadas por la naturaleza misma, eso es inevitable, hay que enfrentarlas, pero en la historia una buena parte de las crisis las hemos provocado. Definitivamente. De manera individual, de manera familiar, de manera social y cultural. Entonces, cuando son provocadas por nosotros, por no seguir las altas virtudes, entonces se produce un caos, se produce una crisis. Y Carl Sagan, por cierto, decía que al final del día, la crisis bien llevada no nos lleva al caos, nos lleva al cosmos.
y qué es el cosmos, sino la esencia de la vida, de la belleza y del sentido de las cosas, filosóficamente hablando. Entonces, ¿por qué creo yo que es importante entender que en este proceso de salir de la crisis adoptemos una ética que nos permita poder trascender? Porque sin ella estamos destinados al fracaso, estamos A destinados repetir. a hundirnos, estamos destinados a repetir las malas historias del pasado. Entonces, en esta obra, aplicado al tema de la pandemia, Claro. pero también se aplica al modelo de negocio, vaya si no, esto nos dio la oportunidad de generar modelos de negocio. Al final son modelos de De negocio. replantearnos negocios. Yo mencionaba, ¿verdad? El papiro de Evers, año 2520, antes de la era cristiana o antes de la era común, si usted prefiere, surge la fiebre tifoidea. Y entonces en ese proceso de responder esa crisis producto de la naturaleza, se desarrolló incipientemente la industria farmacéutica. En el siglo V, en la Atenas de Pericles, viene la fiebre amarillas e Hipócrates de Cos, respondiendo a esa crisis, desarrolla una serie de modelos para establecer lineamientos médicos para poder contrarrestar la fiebre amarilla, y lo que surge es la medicina como ciencia y no como magia. Entre el año 180 después de Cristo y el año 541, los enfermos eran tirados en la vía ignaciana o en la Pax Romana, y muchos de los creyentes, por la ética del amor, los recogían y los cuidaban. ¿Y sabe lo que produjo en términos de modelo de negocio? Porque cuando uno piensa en modelo de negocio, casi siempre piensa en lucro, y Sí. no, No, sino que es la creación de poder en orden la casa común así. al final del día. Y de dar un bien hacia otros, no necesariamente por una remuneración. Efectivamente. ¿Y qué va a surgir? Lo que nosotros conocemos, según el propio emperador Juliano IV, que se quejaba de esos galileos que inspiraban a los galenos para construir algo que tú y yo conocemos como hospitales. Y avanzas en la historia, y en época de la peste bubónica, lo que va a surgir es el Renacimiento y la literatura renacentista, inspirado en el flautista de Hamelin, donde el flautista iba tocando, ¿verdad? Y todos los ratoncitos persiguiéndoles. Va a surgir lo mejor de la literatura y volver al mundo de las letras, de la cultura clásica, de los idiomas que te permiten desarrollar el pensamiento. Un ejemplo concreto. Hay un autor dentro de la tradición de la Reforma protestante que te va a permitir que en un rebrote de la peste negra o la peste bubónica, su hija tristemente fallece. Y él dice que los médicos no pueden huir, los gobernadores de distrito no pueden huir, pero la gente virtuosa no puede desaparecer en bien del otro. Y es necesario que se desarrollen los patrones para poder impulsar en medio de la decadencia, la crisis, el dolor, la pérdida de seres queridos, el florecimiento humano. Y sobre esa interpretación de la vida, su acercamiento a los textos sagrados, va a desarrollar, junto a otras consecuencias del Renacimiento, la cultura moderna. Y posteriormente, a través de esos procesos de lectoescritura para que estas ideas pudieran llegar a la gente común, a la gente de a pie, va a ser la base de la revolución científica. Entonces ahí podemos hablar de Kepler, de Galileo Galilei, de Carlos Linneo, de cuántos autores que pertenecieron a la revolución científica surgieron en medio de crisis. Entonces, al final del día, pensando en la obra, toda crisis inevitablemente es una oportunidad, pero esa oportunidad va a llegar a un buen puerto sí y solo sí cuando nosotros tengamos virtudes que nos permitan poder desarrollar fundamento, poder desarrollar los procesos y buscar fines, eventualmente si esos fines son trascendentes. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo un líder que de pronto enfrenta este reto de la ética en un país como los nuestros, en Chile, en Guatemala y pues yo diría en el mundo, y se encuentra con esta disyuntiva eh, de entregar resultados, de ser productivo, pero de alguna manera también preservar, conservar estos principios, estos 7 principios que pueden ir al minuto número 5 y revisarlos, Así es. y de alguna manera eh, poder conservar esta esencia Sí. para que sus negocios avancen. ¿Qué recomendaciones, qué recomendaciones podríamos darle a estos líderes? Mira, el mercado sin justicia, ¿qué sería? Si no
el triunfo del más poderoso que usa la fuerza porque carece de ética. Un ejemplo concreto. Si tú tienes el monopolio de sembrar zanahorias y cosechas zanahorias y eres tú la persona aquí en este espacio que tiene solo ese privilegio, tú le vas a poner el precio que quieras. Así es. Porque necesitamos la zanahoria, como decía mi abuelita, para que se nos pongan los ojos azules y todavía estoy esperando. Yo no sé si aquí en Guatemala existía eso, ¿no? Come verduras para que se te pongan los ojos Aquí era azules o como, verde. verde Ah, como Popeye para Ajá. que tengas fuerza. Espinaca. Bueno, calcula entonces la edad que tenemos, querida audiencia. Entonces, como tú tienes el monopolio, pones el precio que quieras. Ahora, aparezco yo y resulta que también siembro zanahorias y cosecho zanahorias y tú vendías una zanahoria en 10, pero yo decido venderla en 8 y es la misma calidad y el mismo tamaño de zanahoria. ¿A quién va a buscar la gente? Al de 8. Al de 8. Bueno, tengo que decir algo. Depende. Por precio, sí. Yo te hablé de la misma calidad Bueno, la misma calidad y un precio mayor. y un precio mayor. No, precio menor, ¿verdad? Un precio menor. Sin embargo, también tengo que decir que esa relación o el servicio, estos principios que tú hablabas al inicio de la excelencia, podrían hacer una Es que diferencia. aquí quiero ir al punto. A ti te va a obligar a 2 cosas. A bajar los precios para competir Total. justamente y al final meterle fuerza para que tu producto tenga mejor calidad. Así es. Zanahorias azules, ¿va a Claro, entender? yo respondí como consumidor, ¿verdad? Claro, Como... ya vi ya cuando vas al supermercado. ¿Qué sucede si tú no tienes ética? Ujú. ¿Qué vas a hacer? Vas a querer eliminarme para tener tú el El- control monopólico del producto y no competir sanamente. O sea, el ejemplo, O de la pronto metáfora, cambio o los tú dices fertilizantes, la calidad de exactamente para para llegar al competir precio. y al final que el consumidor decida cuál cree que es el mejor producto. Pero tú no usaste la fuerza para coaccionarme a mí Así es. porque tuviste ética, Ujú. porque quieres trabajar con excelencia, porque eres valiente aun cuando hay competencia, porque eres leal aún Llevado a la práctica. llevando todo esto a la Valor. práctica, porque eres leal con el competidor, porque realmente eres justa, porque lo que haces entiendes que es con amor y hay que hacerlo con mucho más amor, porque realmente tienes honor y respeto al contrincante la venta de este producto y porque eres responsable. Entonces, esa crisis que te provocó por un momento, sabiendo que apareció Claro. Gonzalo Chamorro Mi y competidor. recién que está sembrando zanahorias, te provocó una oportunidad de mejorar tu producto. Sí. Esa es la esencia. Ahora llévalo eso a Del libre cualquier mercado. modelo de negocio. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué seríamos sin ética? Lo que seríamos sin ética, simple y sencillamente, es desarrollar una industria mercantilista, monopólica y que termina beneficiando simple y sencillamente a aquel que no usa la ética, sino la fuerza para contrarrestar a aquel que se atreva a querer oponerse. Y vaya si no, solo Susi, Vaya, eso está a la orden del día. sí, y el papel que juegan los líderes los empresarios en este desarrollo de una cultura ética y no solo eso, sino la responsabilidad de la promoción de estos valores dentro de sus organizaciones. Y vamos por la vida corriendo en cuanto a procesos, entregas, retos y especialmente ahora que vemos y se dice, hay tanta falta de compromiso. Yo sé que tú lo has escuchado a través de las investigaciones que también has hecho a través del Instituto Crux, donde tú perteneces, em, y sé que han podido observar y confirmar que carecemos como país, inclusive, hay estudios que revelan que hay falta de compromiso. Entonces, ¿cómo los líderes, ante esa responsabilidad que tienen, pueden promover, pero también siendo ellos el ejemplo, ¿verdad? A través de sus negocios. Pues es un reto bastante grande. Y más que una pregunta, Gonzalo, dentro de estas investigaciones que has hecho, ¿qué consideras que funciona como paso principal para generar una cultura ética dentro de las organizaciones? Yo sé que la respuesta de pronto puede ser que el líder viva estos valores, pero
hay un reto que no es solo del líder, sino de los inversionistas, del mercado como tal, de la cultura. Así es. Es que si ninguna de las partes o solo una de las partes tiene ética, entonces no funciona. Todas las partes tienen que tener ética, desde el financista hasta el comprador del producto. Y entonces me voy a aliar con personas, esas alianzas que hacemos. Entonces, parte de la discusión en el tema de la ética de negocios, al final del día, si tú tuvieras que definirlo, es una serie de normas o principios que te permite el desarrollo holístico de un modelo de negocio desde el beneficiario o el que produce el beneficio. Ya no pensaría solo en una cultura organizacional ética, es un modelo de negocio ético. Y a ellos les recomiendo la obra de Leonard Rath, Yo Lápiz. Ujú. Entonces, bueno, no tenemos un lápiz, pero él lo hace con un lápiz. Tu lápiz tiene el grafito, la madera que Sí. envuelve el grafito y una goma de borrar. Ahora, la goma de borrar no se produce en el mismo país. No. El grafito no se produce en el mismo país y la madera no se produce en el mismo país. Y la pintura. Y la pintura y todo lo que tienes y todos los detalles, ¿verdad? Hasta el metalcito que cubre la goma de borrar. Ya vieron el lapicero o lápices que están pensando, lapicero. Sí. Entonces, tú necesitas ese intercambio. Si no hay ética en ese intercambio, en los procesos, porque tú estás pensando, tú puedes pensar, no, yo solo compro el lapicero desde afuera y lo vendo. Pero si te fijas, hay todo un proceso, Una cadena. una cadena que si no se tiene ética, entonces va a ser muy difícil que el producto pueda llegar con bien. O sea, las alianzas sería un principio fundamental, es generar un modelo, Así es, primero un modelo ético, así es. y las alianzas que hacemos. Así es, las alianzas que hacemos y por eso cuando las juntas directivas, ¿verdad?, toman decisiones para hacer alianzas con otras empresas, uno de los distintivos que deben ver y deben analizar son sus normas o principios. Como en el éticos. matrimonio. En todo. Si te fijas, el esto se aplica a todo, ¿sí? Y bueno, yo tengo algunos desafíos porque anoté aquí algunos desafíos y algunos beneficios. Y permíteme leerte favor. los desafíos que ha demostrado la ética dentro del clima laboral. En primer lugar, impulsa al éxito a largo plazo a las compañías. Y vaya si no, recordando las 7 virtudes que hemos analizado. Si tú estudias la historia de los grandes héroes, si tú estudias la historia de los grandes pensadores, si tú estudias la historia de los grandes descubrimientos o de los grandes acontecimientos, todos han estado marcados por crisis, pero también Como por la pandemia. virtudes. Exactamente. Crisis y virtudes. Crisis y virtudes. Entonces, en el campo laboral, lo que yo digo es que esto impulsa a largo plazo a las compañías. Segundo, las empresas que priorizan la ética atraen a los mejores empleados, Claro. inevitablemente, porque cuando tú tienes un perfil Tenemos lo que merecemos, ético, digo yo. exactamente, cuando tú tienes un perfil ético y contratas a alguien que cumple estas altas virtudes, mejoras la calidad de tus empleados. Es decir, no solo se trata de decir yo soy una buena persona, se trata de mostrar con hechos concretos. Entonces, ¿cuáles son los problemas de nuestros países? La falta de puntualidad, la falta de justicia. ¿Dónde tú ves la ausencia de ética en nuestras naciones en América Latina? En que no tenemos una cultura vial y el respeto a las leyes del tránsito. Total. Vaya, si no en Guatemala en estos días eso ha sido un problema por los diferentes accidentes que se han dado. ¿Y eso tiene que ver con ética? Por supuesto. Totalmente. Claro que sí. Ahora, aplicado al modelo de negocio, en la medida que nuestra empresa y nuestro modelo de negocio tenga bien claro los principios de lo que queremos ser y hacer, porque no solo se trata del ser, sino también del hacer, entonces tendremos un mejor perfil de quién va a trabajar para nosotros. Y entonces hemos hablado de estos 7, yo le llamaría estos 7 pilares, estos Ajá. 7 principios, pero también hemos dado algunas bases importantes que un negocio debe tener y por supuesto es el modelo de negocio ético, las alianzas que hacemos. Así es. Y entonces no solo impulsamos el éxito a largo plazo, no solo mejora la calidad de nuestros empleados, sino que una empresa o un modelo de negocio que tiene ética
inevitablemente, comprobado con cualquier estudio, prospera porque Prospera. genera la confianza del cliente. Así es. Es decir, si tú sabes que un producto le salió defectuoso y él lo compra y lo vuelve a devolver, lo devuelve a la empresa y la garantía es un principio ético. Si no le das garantía, ¿ok? Posiblemente te quedaste momentáneamente con el dinero, sabiendo que el dinero siempre fluye, Ujú. pero perdiste un cliente y eso va a tener consecuencias el día de mañana. Sin ética, fracasas. Con ética, mantienes contento a un cliente. He estado pensando en el principio de siembra y cosecha. ¿Cómo lo aplicamos en Bueno. el término de los negocios? Yo sé que lo hemos hablado a nivel de la vida, que hay un dicho popular en Guatemala que dice que no te vas de esta tierra sin pagar todos los elotes que te comiste, pero y es fuerte. ¿Sí? La ética en los negocios relacionada a la siembra y la cosecha. No quiero Es interrumpir. literal. No, pero es muy bueno el punto. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos excelencia, vamos a cosechar excelencia. Si sembramos valentía, vamos a cosechar valentía. Y así sucesivamente, aplíquelo, Y vuelva al libertad. minuto 5 y estudie todos los... Sí, ¿Me entiendes el punto? Entonces, Ujú. una empresa con virtudes, con altas virtudes, es una empresa que piensa a largo plazo. Ujú. Y una empresa que piensa a largo plazo, teniendo virtudes y valores que le permitan crecer, no solo en términos monetarios, Ujú. sino en términos valóricos, Ujú. da un valor agregado a la sociedad. ¿Right? Así Mira es. un ejemplo. Estados Unidos, que diríamos hoy todavía en términos relativos es una potencia económica, aunque cada vez está teniendo muchos problemas, fue una nación que se funda con principios y valores. Y los historiadores dicen que en el Mayflower los colonos venían con 3 libros. 1, las Sagradas Escrituras judeocristianas. 2, la institución de la religión cristiana Ujú. sobre la importancia del mandato cultural. Ujú. Y 3, el sentido común escocés de Thomas Paine, que es la ilustración escocesa. Mm. Ahora, cuando tú analizas la Constitución de los Estados Unidos y le preguntan a Benjamin Franklin, que estaba en Filadelfia, ¿qué se encuentran haciendo tanto tiempo encerrado? Y él dijo, sentando las bases de una nación próspera. Ujú. ¿Y sobre qué? Sobre el fundamento de la ética. Entonces, una nación que tiene sustento moral, pero que a medida que va pasando el tiempo y las generaciones, han querido ir cambiando ese fundamento moral, fundamento legal, fundamento espiritual. Y hoy, la nación de los Estados Unidos está entrando en serios problemas micro y macroeconómicos. Tiene una deuda increíble. Y hoy vemos lo que vemos por la falta de principios, por la falta de ética, por la falta de virtudes. Aplíquelo eso a su modelo de negocio, aplíquelo a su empresa. Posiblemente usted quiere ganar hoy y obtener la millonada hoy. A precio. Ah, ¿Cuál es el precio? exactamente. Pero si no hay ética, usted va a entender que lo que gana hoy, mañana se va Como agua. como agua. Pero con ética, insisto, desarrollamos, y lo he anotado, el éxito a largo plazo. Vamos a priorizar la contratación de gente capaz porque tiene ética, Atraemos. genera confianza en los clientes y capta inversión de manera más eficiente. Porque ¿quién no va a querer invertir en una empresa que tiene cualidades éticas, que respetan al empleador y al empleado y que respeta al cliente del producto? Hay un término que conversamos con algunos clientes en su momento, con algunos empresarios, y es la reputación, Así es. ¿verdad? La reputación que crea sostenibilidad en los negocios. Y en un mundo de imagen, Y en un tú, mundo. has trabajado mucho ese tema, vaya si no la imagen importa. Cuanto más si esa imagen está marcada por la reputación de una determinada Y empresa. no Porque la quiere gente decir que dice, no hayan errores, no quiere decir que no hayan crisis. tú sabes que la reputación inclusive está por sobre el costo de un teléfono o de cualquier dispositivo o cualquier producto. Es decir, tú dices, sí, pero es que esa empresa vende más cara. Sí, pero yo tengo la confianza de que es un producto bueno. Yo Yo prefiero sé que tus pagar más. zanahorias Exactamente, sí están exactamente. producidas de una manera. Y entonces, vaya si no, el tema de la reputación es fundamental. Y yo diría otra cosa también. Ujú. La,
la confianza, La confianza. pero particularmente la retención del talento humano. Ujú. Una empresa basada en principios y valores es una empresa donde yo quiero estar. Es una empresa que realmente me va a retener porque hay trato justo. Y si llega aquel que gestiona su vida a través de esos antivalores, no va a Claro, caber. claro. La misma cultura va a expulsarlo. Entonces, volvamos al ejemplo. Suponte que yo logré entonces captar toda la atención del público porque vendo más barata la zanahoria, ¿verdad? Entonces tú tienes dos opciones: comportarte éticamente y cumplir todos los lineamientos para competir sanamente, o dejar de depender de estos valores, y lo que vas a hacer es empezar a quitarme los trabajadores. Ah. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a llamar la atención y le vas a ofrecer un poco más de dinero de lo que yo puedo pagarle. Y quizás puedas captar la atención de ellos por el dinero si no tienen principios y valores. No estoy diciendo que el dinero no importa, pero resulta que conmigo, como había tanta ética, ellos se sienten seguros y hay confianza y se retiene al personal porque ofrece estabilidad económica y estabilidad ética. Entonces, quizás te llevaste unos cuantos, pero al final los que se quedan conmigo porque tienen estabilidad Se debido a quedan los los que son. principios, se quedan los que son, y esos trabajan por compasión. Se identifican con el modelo de negocio porque hay Y principios. aquí es donde yo les digo, más. la rotación, hay una rotación sana, Claro. porque definitivamente hay personas que van a ingresar a una organización y no van a hacer match, no van a hacer clic, no van a casar, digamos, con esta cultura ética. Sí, Para ir, de acuerdo. para ir cerrando, se nos ha pasado nuevamente el tiempo velozmente y hay tanto que hablar contigo. Por cierto, decías algo acerca del dinero. Creo que un tema para otro podcast. Siempre decimos que hay otro tema. El dinero importa. He estado leyendo acerca de el poder que tiene el dinero Claro. y por supuesto el buen uso que se le da a ese recurso. Y bueno, Solo no para quiero hacer meterme una a eso. introducción. Y es que en sí, el dinero sí tiene un valor. Total. El lucro sí tiene un valor. ¿Cómo van a decir que el lucro es ético? Claro, porque si tú lucras y tienes un porqué y un para qué, lucras para generar empleo, lucras para pagar los bienes de necesidad básica y lucras Y para generar generar bienestar a una movilidad social. comunidad. Así es. Exactamente. Solo yo quería expresar Por favor. 10 principios rápidos, solo los voy a enlistar, que creo yo que deberían estar en su modelo de negocio y en su empresa. Integridad, confianza, justicia, diálogo, dignidad, legalidad, compromiso cívico, cuidado del medio ambiente, por supuesto, responsabilidad y elementalmente lo que ya habíamos mencionado, la luz de las virtudes históricas, amor en todo lo que hacemos. Wow. Creo que este es un cierre que no tiene muchas más palabras. Tú mencionabas la dignidad y creo que es un tema que tenemos que rescatar. Sí, Y vivir una vida y tener un negocio ético nos permite dignificar no solo al colaborador, nos permite dignificar a los accionistas, a los inversionistas y por supuesto impactar a nuestro país. Yo sé que de pronto te has estado preguntando cómo puedo empezar o cómo puedo iniciar un negocio y quiero decirte que más allá de una estructura organizacional, legal, te puedas hoy replantear cuál es tu base ética para iniciar este negocio. ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Cuáles van a ser los valores que van a vivirse y van a mostrarse con los cuales vas a hacer negocios? Hasta para elegir un socio, para elegir un inversionista, como tú decías, Gonzalo. Y palabras de cierre para la audiencia, una recomendación. Ya sé que nos dejaste 10 principios que podemos usar para otro capítulo. Palabras de cierre para la audiencia relacionado a este tema tan importante. Yo quisiera insistir en lo que tú acabas de expresar. A la luz de la obra de Alexander Rufter, todo es ética. Y estimado amigo, estimada amiga, al final del día todo es ética y hay que aplicarlo en las diferentes esferas del comportamiento humano, pero particularmente en la esfera empresarial. Y como decía Susi, si usted está recién iniciando el proceso de desarrollar un modelo de negocio o un modelo empresarial, el fundamento de ese modelo
tiene que ser ético. Una vez que usted desarrolle ese fundamento y va a analizar los procesos para llevar a cabo el producto final, ese proceso debe tener fundamento ético. Y finalmente, usted, como persona individual, como accionista, como empleado y empleador, porque esto es para todos, debe perseguir fines con su modelo de negocio. Eventualmente, un fin o fines que persigan las altas virtudes que hemos mencionado en este lugar. ¿Por qué? Porque queremos una sociedad que florezca, porque queremos una sociedad que procure hacer todo lo que se hace con excelencia, con valentía, con justicia, con amor, con honor, con lealtad y con responsabilidad. Muchas gracias, Gonzalo, por compartir tu tiempo, tu vida, tu conocimiento y también tu vivencia, tu diario vivir. Gracias por estar con nosotros en Vida y Negocios. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.